Bendecimos al Señor una vez más en este día maravilloso que Dios nos permite estar aquí en esta ciudad preciosa de Lauderhill, en el sur de la Florida, y queremos bendecirte una vez más al traer la palabra de Dios y decirte que esta palabra la enviamos en fe y con un corazón agradecido al Señor y lleno de amor, y pedimos que el Espíritu Santo obre esta palabra de una manera que pueda afectar tu vida, para que tu corazón, tu mente y toda tu vida sea impactada por el único Dios verdadero, a quien predicamos y de quien hablamos desde este lugar. Cualquiera que sea tu condición o situación, queremos decirte una vez más que Jesucristo sigue amándote y que Él lo dio todo por ti, por mí y por todos nosotros en la cruz del Calvario. Sé que si no le conoces, hoy puedes abrir tu corazón a Él y darle tu vida y confesarlo como Dios, Señor y Salvador en tu vida, y tener la oportunidad de la salvación. Te bendecimos en el nombre de Jesús, donde quiera que estés. Amén. Gloria a Dios. Ya el hermano José puso ahí, gracias brother Joseph, porque creo que se ve bien bonito y así creo que se olvida menos, ¿verdad? Dice que lo que se escribe, se lee y se mantiene ahí, se olvida menos. Yo se lo puedo decir, pero aquí está escrito. Diga conmigo: la firmeza de una convicción y fe. ¿Dónde podemos encontrar realmente el resultado y la experiencia de este tema acerca de la firmeza y de una convicción y fe? Diga conmigo: tiene que ser un corazón dispuesto, porque es una actitud de un corazón que tiene pleno conocimiento y convicción de quién es Dios. No se puede llegar a tener la firmeza de una convicción y una fe si un corazón verdaderamente no está abierto y no está aplicado al llamado de Dios. Dios no falla. Dios, hablamos el viernes, comenzamos una parte nueva del discipulado del viernes, y hablábamos que Dios elige. En su soberanía Él elige. La elección de Dios para que te haya elegido y llamado a ti es un milagro. Aceptémoslo y reconozcámoslo. Es un milagro. El hecho de que usted haya creído y hoy estemos aquí como hijos de Dios, como los redimidos, como los perdonados, ciertamente es un milagro. Pero todo comenzó con una elección, con un llamado a un corazón, una invitación para que vinieran a Él. Y qué bueno que Dios ha encontrado corazones que han entendido esa elección, ese llamado y esa invitación para salvación. Amén. Por eso tú y yo estamos aquí. Trato de ir despacio, ¿verdad? Para que Jorgito ayude a pide. Que no es fácil a veces. Lo que quiero decirle, mis amados, es que ciertamente tener un corazón con una actitud de una convicción y verdadera fe en Dios vale la pena. Amén. Vuelvo a repetirlo. Algunas veces no nos damos cuenta, pero esto es fundamental, es básico. Sobre todo cuando puede venir una situación complicada. ¿Qué es lo que puede hacerte a ti y a mí sacar fuerzas? Tener aliento. Saber de que aunque las circunstancias te rodeen y aunque el diagnóstico médico esté por ahí, aunque venga la información de una noticia que no es tan buena, pero hay algo por dentro que te da el ánimo, que te da la fuerza, que te habilita para seguir adelante. ¿Qué es? Sino tener una actitud de un corazón con convicción y con certeza de que tiene comunión y relación con ese Dios que jamás le ha fallado. Amén. Cuando venga la necesidad,
cuando venga el problema, cuando venga la crisis, amados hermanos, ciertamente nosotros los hijos de Dios necesitamos tener un corazón preparado con esta clase de actitud. Si tu corazón no es dado a Dios como debe de ser, podemos tener fallas y podemos encontrarnos con derrotas. Las derrotas vienen cuando hay una lucha, cuando hay una batalla. También pueden venir las victorias. Dos cosas pueden suceder. Pero lo que nos va a llevar y a dar la victoria es tener un corazón firme, con una convicción y firmeza en una fe de aquel ser maravilloso que te ha llamado y que jamás te ha dejado y no te va a fallar. Me refiero a Dios. Hoy vamos a sacar 3 cosas en este mensaje y espero que usted, con toda su mente y su corazón abierto, le permita al Espíritu de Dios que lo selle y lo enmarque en su espíritu, para que cuando venga el momento difícil, aunque usted podrá decirme, pastor, pero es que usted me está diciendo cuando venga. No, ya estoy en ese lío. Bueno, ya está, o ha estado, o vendrá, no importa. Este mensaje para ayer, para hoy y para mañana. Porque ayer ya pasó y hoy estás aquí. El hoy está aquí, quizás esté el problema, pero estás firme todavía. El mañana vendrá y quizás se agraven más las cosas, pero aún la fidelidad de Dios estará contigo. Amén. Pero todo está en base a tener, diga conmigo, una firmeza. Voltea a ver a su hermano y dígale, no te rajes. No te rajes. Siempre firme. Ese no falla. Podemos experimentar miedo, temor, duda muchas veces. Sí, eso es normal. Las circunstancias, las crisis, las enfermedades, los pleitos, las situaciones que suceden, nos pueden traer cosas y nos pueden abrazar en una atmósfera que nos puede llevar a decaer en un corazón. Y déjame decirte, solamente una relación que te dé convicción de que Dios está contigo porque tú le has correspondido es lo que te va a ayudar. Qué lástima que hay veces no entendemos. La gracia y la misericordia de Dios es grande. Diga conmigo, es grande. El problema es que algunas veces no nos damos cuenta que aunque grande es la misericordia, el amor y la gracia de Dios, de nada sirve, porque cuando hay una actitud, una conducta que no ha aprendido a meterse y a corresponderle a la elección y al llamado de Dios, de todas maneras, esa conducta a ti y a mí, como hijos de Dios, nos puede llevar a sufrir grandes consecuencias. Lo único que nos da la victoria, nos trae bendición y beneficio, ciertamente es tener una conducta que agrade a Dios. Y para tener una conducta que agrade a Dios, tenemos que estar viviendo. Yo he hablado en 2 mensajes. Tener una vida aprobada dentro de los principios de Dios. Sin los principios de Dios no podemos llegar a tener un corazón firme, con convicción y fe, sobre todo cuando viene el momento difícil. Levánteme la mano si está entendiendo. Hemos tenido, quizás los tenemos, y si lo hemos tenido y hoy en el presente no los tenemos, quizás no se preocupe, porque mientras tengamos vida, algo por ahí va a venir, en lo cual nos va a apretar la situación, y ahí es donde le daremos gracias al Señor, porque algo en tu corazón y en tu vida desde adentro te va a ayudar a mantenerte firme, te va a levantar si pretendes caerte, porque Dios dice que Él siempre ha estado con nosotros, ha prometido no dejarnos nunca. Es más, Jesús les dijo a sus discípulos, me es necesario irme para que el Padre envíe al Consolador. Si no me voy, si no muero, si no salgo de esta tierra y de este cuerpo,
El Espíritu Santo no viene, pero el Espíritu Santo ya vino. Amén. Y vino a habitar en aquellos que le hemos correspondido a la elección, al llamado de Dios. Él no habita en otros. Tres cosas que quiero que se las lleve. El pecado de infidelidad y sus consecuencias. Pastor, aquí usted habla de infidelidad. Algunas veces creemos o entendemos que la infidelidad solamente es acerca de cuando una persona está casada y él o ella pues se echaron una canita por ahí, ¿verdad? Y el uno al otro le falló. Infidelidad, sí es infidelidad, pero el aspecto de la infidelidad no solamente trata en una relación sexual, trata de muchas formas y abarca toda la vida de una persona. O sea que la infidelidad puede venir tarde o temprano, pero para que suceda la infidelidad, quiero aclararlo para que me entienda bien el mensaje. Para que suceda la infidelidad, tiene que haberse iniciado, desarrollado y afirmado una relación. Me refiero a una relación seria. Una relación en la cual hay responsabilidad de ambas partes. Y porque ya se inició esa relación, hay una responsabilidad, hay un pacto. ¿Cuántos saben de que Dios ha pactado con nosotros y nos ha puesto en un nuevo pacto en Cristo Jesús? O sea que el llamado, la elección tuya y mía y la salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús es muy seria. Usted y yo no merecíamos ser salvos. Nuestra condición de separación y alejamiento de Dios por causa del pecado no merecía realmente que Dios hiciera lo que ya hizo a través de Cristo. Pero lo hizo. Hace más de 2000 años. Y hay algo muy hermoso en la palabra de Dios que hay que entenderlo. Que lo que Dios ya hizo, lo hizo perfecto. Lo hizo bien. Lo decidió hacerlo sin que usted y yo lo mereciéramos, pero Él se dispuso a hacerlo y lo hizo bien. ¿Estoy hablando claro? Él no falla. Pero como ya nos metió en esa provisión de lo que Él ya hizo por usted y por mí, y si nosotros le hemos correspondido en serio, entonces ya hay un compromiso, ya hay una responsabilidad. Si hay falla en esa relación, podemos cometer infidelidad. La nación de Israel cometió infidelidad gravemente. Y Dios siempre le reclamó. La infidelidad más grande de Israel es que ellos se volvieron a otros dioses. Después de haber conocido al único Dios verdadero y vivo, creador de los cielos y de la tierra, y que no hay otro. El mismo Dios reta a ver si hay otros dioses que se le asemejen a Él, que se le comparen, que haga lo que Él puede hacer, y no hay nadie. Y los que hay, dice la palabra, son dioses falsos que no sirven. Pero qué lástima que algunas veces no entendemos que sí le podemos ser infiel a Dios, no necesariamente como en el matrimonio. ¿Cuánta gente ha probado la bondad y la benignidad de Dios? Y por cualquier cosita por ahí, ¿verdad?, se vuelve atrás. ¿Qué es eso? Diga conmigo, ¿qué es eso? Infidelidad. Usted y yo podemos estar haciendo cosas que no nos damos cuenta que estamos siendo infieles al Señor. ¿Me estoy dando a entender? Dígale a su hermano, no cambies la fuente de vida eterna, de agua, de provisión que te sostiene, por un pozo pequeño y seco. Dígale así, no, jamás cambies la fuente grande de vida y de agua que te sacia para siempre por un pequeño pozo de agua chuca o sucia, como decimos nosotros en Honduras, o seco muchas veces. Y algo que quiero que leamos aquí, Jeremías 2. Así dijo el Señor.
él le hace la pregunta a través del profeta Jeremías. Si usted lee el libro del profeta Jeremías, este hombre sufrió, hermano. Sufrió vergüenza, deshonra, cárcel, casi lo matan, un montón de cosas, simplemente por llevarle un mensaje de advertencia a Israel o a Judá, o a Jerusalén o a cualquiera. Entonces, a través de él, el Señor dice, oigan palabras del Señor, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Y hace una pregunta. Vamos al 5, Pascualito. Así dijo el Señor: ¿qué maldad hallaron en mí los padres de ustedes, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? O sea, se fueron tras otros dioses. Y la pregunta, hagamos una pregunta como de un autoexamen espiritual. ¿Qué mal Dios nos hace a nosotros? Al contrario. Sí, Dios es franco, Dios es serio, Dios es justo, Dios es lleno de amor, Dios es soberano, Dios puede consumir, Dios puede castigar, Dios puede enjuiciar, Dios puede hacer muchas cosas. Pero a pesar de todo, preguntémonos, ¿qué mal Dios nos pudo haber hecho? Porque esa es la pregunta que le hace a ellos. ¿Qué mal encontraron los padres de ustedes, que los saqué de Egipto, que los pastoreé en un desierto donde nadie puede vivir? Ahí estuve con ellos. Dice, y se alejaron de mí y fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta, despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y los introduje en tierra de abundancia, para que comiesen su fruto y su bien. Pero entraron y contaminaron mi tierra, y se hicieron abominables a mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor?, que eran responsables de guiar al pueblo, porque eran los intercedores entre Dios y la nación. Ellos estaban en el paquete y Dios le está reclamando a través de Jeremías, ¿dónde está el Señor? Y los que tenían la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre no de Dios, sino de un Dios pagano. Mi hermano, ¿cuánta gente se le profetiza en el nombre de un montón de cosas por ahí, y la gente como pescadito abriendo la boca? Pero profetícele y háblele acerca de Jesús como la fuente de verdad. No le creen, no lo aceptan. Los profetas profetizaron en nombre de Baal, un dios pagano, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Y aquí yo te quiero decirle esto, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y lo cambiaron, dice, y cavaron para sí mismos, ¿qué cosa? Hoyos, cisternas, un agujero ahí en la tierra, cisternas rotas que no retienen agua. Levánteme la mano si está entendiendo. Estoy despacio, estoy tranquilito. ¿Qué aprendemos en esta primera parte? Diga conmigo, la infidelidad puede llevarnos a un costo muy terrible. Y déjenme decirle, quizás podemos serle infieles. Aquí en la tierra normalmente ahora la gente no cree ni en el casamiento, poniéndolo como ejemplo. Se casan, son infieles, se divorcian, hacen lo que quieren. El jefe, ¿verdad?, en el trabajo, o el trabajador con el jefe, se va, lo que sea, hace lo que quiere. Hay muchas actitudes de infidelidad o de traición que muchas veces ni nos damos cuenta. Pero hasta ahí puede ser de que las consecuencias no sean tan malas. Pero cuando hay una infidelidad al Dios eterno, que siempre ha querido hacernos bien, hermano, las consecuencias pueden ser duras. Amén. Y no estoy hablando de un Dios que no sea un Dios de amor, sino que cuando Dios decide
llevar a cabo como consecuencia un castigo por la infidelidad, no lo hace en el momento donde realmente la gente le falló a Dios, sino que Dios todavía da tiempo. Dios da oportunidad. Y siempre la primera actitud de Dios no es tomar una decisión de juicio o de castigo, sino de que la gente se arrepienta y se vuelva para que Él tenga misericordia y lo perdone. Amén. Entonces es un Dios bueno. Amén. Cuando Dios le está reclamando a la nación de Israel, ¿qué mal encontraron en mí aquellos que yo saqué de Egipto? Que aunque los metí en el desierto, estuve con ellos. Amén. 40 años. Y 40 años por causa de Dios, porque quizás el tiempo para introducirlos y tomar posesión de la tierra era menos. Pero estuvo con ellos. Dice que las trapos, los zapatos y todo lo que tenían, ni se le gastaban ni nada, y siempre los mantuvo. Fue fiel. El resto que quedó de los que entraron y quedaron postrados en el desierto, Dios los introdujo a través de Josué. Pero aún así, esa generación en la tierra, aún así, le fueron infiel a Dios. Y se volvieron tras otros dioses. ¿Tendrá algún Dios en tu vida usted? Espero que no. Espero que aquí no haya ningún otro Dios aparte que el Dios eterno que predicamos. Levante su mano y diga: que el Señor me libre de la idolatría. Y no estoy hablando de ser católico, musulmán. No estoy hablando de eso. No, es que hay veces que nosotros mismos podemos ser autoidólatras. Así es, amén. Hay gente que se ama a sí misma más que a Dios. Hay gente que ama más a un perro que a Dios. Hay gente que ama más la riqueza que a Dios. Hay gente que ama más a sí mismo y a muchas cosas que a Dios mismo. Levánteme la mano, no estoy equivocado. Amén. No, hermano. La palabra de Dios dice que a donde está el corazón de una persona, ciertamente ahí está su tesoro. Amén. Entonces la infidelidad tiene que ver con aquello donde tu atención, escúcheme esto, donde tu concentración, donde está tu pasión, tu deseo, a donde tu corazón se ha ido detrás. Si no es Dios, las consecuencias van a venir. Y más sobre todo para aquellos a los cuales Dios nos ha iluminado. Amén. Así es. Aquí veo iluminados yo. Amén. Aquí usted ya oyó a predicar y enseñar de Jesús. Amén. Algunos de la fábrica, yo les digo, el día de que tú te mueras o yo me muera y nos podamos encontrar allá en el juicio final, delante no de una religión, sino de Jesús, este catracho, ahí le llaman hondureños, no sé ni por qué, este catrachito, flaquito, feo, lo que sea, te está predicando y hablando de Jesús. Y yo voy a ser testigo, o para bien o para mal. Amén. Igual que en los tiempos de Noé, porque Dios salvó a Noé, pero el propósito de Dios no era salvar solamente a Noé y su familia. Sin embargo, Hebreos 11 habla de que Noé es pregonero de justicia. En otras palabras, Noé va a ser la carta, el testimonio, el testigo de Dios en el juicio final contra aquella generación que no quiso escuchar la voz de Dios, pero sí uno la escuchó, Amén. la guardó e hizo como Dios le dijo que hiciera, y se salvaron su familia y los demás fueron animales. Parece que es duro predicar, hablar esto, pero hay que hablarle, hermano. Usted es el pueblo del Señor. Mi responsabilidad como pastor es hablar que cuide su corazón. Yo no puedo cuidar tu corazón. Yo no puedo determinar por ti. Yo no puedo imponerle a usted. Yo no puedo exigirte a ti. Pero sí mi responsabilidad como instrumento en las manos de mi Dios es enseñarte. Amén. Es advertirte a través de la predicación y enseñanza de la palabra que transmite el carácter de un Dios que yo amo, porque me ama con todo y lo que soy y lo que tengo. Es mi Dios. Amén. Le damos gracias a Dios. Amén. La infidelidad puede traer graves consecuencias.
qué terrible, porque les dice, porque dos males han hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua. Diga conmigo, fuente. Fuente. ¿Usted sabe lo que es una fuente? Amén. Yo viví en mi aldea, en Honduras, cuando era niño. Teníamos un río, no un enorme río, pero era un río que jamás se ha secado. Amén. Y que cuando crecí, hermano, eso había que tener mucho cuidado. Nadie se lo pasaba así nomás. Era aventurar. Y lo tenía a menos de una cuadra. Y era nuestra fuente de riqueza, de aguas cristalinas. Yo miraba los pescados cuando iba con mis primos y mis tíos, los más niños de la aldea, grandes o pequeños. Hay un pescadito que no crece mucho, que nosotros le llamamos guabina. La guabina es un pescado que es muy difícil verla, y más cuando la arena es blanca. Entonces ese pescado, cuando se mueve, es difícil verlo porque siempre está parado, asentado en la arena. Él no anda como los demás peces. No, ese cuando se mueve, se levanta y se vuelve a sentar en la arena. Y es difícil verlo. Nosotros hasta la guabina mirábamos, porque las aguas de ese río eran tan cristalinas y tan ricas. ¿Cómo podemos cambiar un río, hermano? Con un afluente, estoy poniéndolo como ejemplo, con aguas en abundancia, claras, con diversidad y bendición de peces. Y vengamos a hacer, aunque esté a la par de nuestra casa, un pozo. ¿Podemos comparar el pozo igual con el río que nos da abundancia de todo? Jamás. Por eso, irse detrás de un Dios o de algo que realmente pueda distorsionar y sacar de tu vida la atención de una vida consagrada a Jesús, se convierte como una cisterna, como un pozo, y a veces que está seco, que al final te vas a morir porque no vas a encontrar agua. Las fallas de una conducta que no agrada a Dios nos puede llevar a una infidelidad, y hay veces que no nos damos ni cuenta. Tener una vida consagrada a Dios es lo mejor que podemos tener en esta vida, y cuidarla. Hay que cuidarla porque Dios dice que Dios nos ha dado una salvación tan grande que vale la pena cuidarla con temor y temblor. Amén. Porque solamente se encuentra en Jesús. ¿Estoy hablando bien? Amén. Por eso el Señor les dice, me dejaron a mí como fuente de agua viva, y cavaron, ¿qué cosa? Cisternas. Diga conmigo, acción humana. Aquella naturaleza que te impulsa a hacer cosas que no están dentro de Dios, sin darnos cuenta que lo que somos y tenemos se origina y viene y se mantiene solamente en Dios. Amén. Que fuera de Él no hay nada que te pueda ayudar a hacerte bien. Amén. Puedes tener apariencia de bien, puedes tener apariencia de fructificación, sin embargo a la postre no se puede comparar. Un pocito que tarde o temprano lo puedes ver lleno, el pozo está lleno, pero puede hacer que te des cuenta que un día hasta se seca y ya no te sirve más. Sin embargo, un río vale la pena cuidarlo. Gloria a Dios. Dios, como la fuente de agua, de vida, de agua viva, vale la pena serle fiel. Amén. Dígale a tu hermano, no cabes agujeros, cisternas que no retienen agua. Tipo de la presencia de Dios, tipo de la gracia de Dios, tipo de la bendición que fluye. Un pozo no fluye, simplemente tiene la vida. El río fluye el agua, se mantiene activa. La presencia, el amor, la gracia de Dios es la que nos guía, nos abre puertas, como cantábamos aquí. Si una puerta se cierra acá, otra se va a abrir ahí. En aquellos que hemos aprendido a cuidarnos para Dios y a confiar y a depender de Él. Amén. Amén, amados. Dígale a su hermano, mantente fiel al Señor.
Mantente fiel y leal porque vale la pena. Amén, amados. Amén. El siguiente paso, vámonos ahí. Aleluya. Vale la pena serle fiel al Señor. La advertencia, escuche bien, que Dios puede darnos, si es desechada, puede traer graves consecuencias. ¿Sabe que Dios nunca quiere hacernos algo de meternos en un juicio? Porque Dios también puede castigar. Hay veces que no entendemos que Dios es amor y lleno de gracia, pero también Dios puede, aunque no alejar su gracia y su amor, Él puede usar su mano de gobierno. Cuando Él pone su mano de gobierno en tu vida y en una condición o en una actitud que realmente no le esté honrando a Él, es muy peligroso y probablemente no nos damos ni cuenta de que es Dios quien te está obstruyendo en ese aspecto de tu vida. ¿Por qué? Porque hay algo que Él no lo acepta y no lo aprueba. ¿Qué es? Solamente usted y yo podemos saberlo, dependiendo de cómo nos relacionemos con Dios y su palabra. Amén. Pero Dios sí advierte algo. Advierte para que no recibamos consecuencias. Pero esa advertencia es bueno aprender a escucharla. Diga conmigo, hay que aprender a escuchar a Dios. Hay que aprender a escuchar a Dios. Y no me refiero con oídos físicos. Me refiero con oídos del corazón, espiritualmente hablando. Si hay una relación verdadera con Dios y su palabra, tu corazón y tu conciencia y todo tu espíritu estará abierto para recibirlo de Dios. ¿Sabe? Hablábamos en el tema pasado. ¿Por qué muchas veces en nuestra vida tomamos decisiones que pueden venir a frustrar nuestra vida? Porque no está basada en tomar decisiones basadas en principios, sino en emociones. Y poníamos ejemplo la vez pasada en el tema. Por eso una advertencia de parte de Dios, de una manera personal o a través de la iglesia, como en esta predicación, vale la pena ponerle atención. Amén. Porque usted está haciendo quizás, o yo puedo estar haciendo cosas que usted y yo ni las sepa, que yo no las sé, ni que usted las puede saber de que lo está haciendo. Pero Dios sí lo sabe todo. Amén. Entonces, de una manera personal, Dios puede hablar y tirar una advertencia para que haya una reflexión y haya un arrepentimiento o haya una restauración y decirle, Señor, realmente reconozco que estoy fallando o que no estoy bien en esta área o en lo que estoy haciendo o decidiendo hacer, pero necesito tu ayuda. Amén. Gracias por hablarme. Gracias por hacerme sensible. Gracias por usar al pastor o usar al hermano o al niño o a la predicación o tu palabra, pero gracias por usar algo para que mi corazón se abriera y pudiera refrenar esto que estoy haciendo. Amén. Ahora, la advertencia, qué bueno que Dios advierte, ¿verdad que sí? Amén. Como los guardias que están ahí, ¿verdad? Hay una curva, cuidado, frene, limite su velocidad. No se puede ir a 60 aquí porque es una curva muy cerrada, límite de velocidad 25 y el cliente va a 60. En vez de la curva, sale recto y ya se sabe lo que va a pasar. Aquí hay algo muy importante. Dios usa a Jeremías y le dice a Jerusalén y al rey de Judá, Sedequías, que había sido puesto por Nabucodonosor, porque Nabucodonosor, que era rey de los caldeos, Babilonia, él conquistó varias regiones. Dentro de las provincias que conquistó estaba Judá, y él puso a Sedequías por rey, pero dice la palabra que Sedequías como rey en Judá y los que estaban con él gobernando no le hicieron caso a Nabucodonosor y se volvieron malos. Sedequías fue un rey malo. Dios usa al profeta Jeremías y le manda a decir a Sedequías y a la nación de Israel y a Judá que ellos van a recibir la visita de Nabucodonosor y que la ciudad iba a ser incendiada y que los niños, las mujeres iban a sufrir y que iban a ser matados y que muy pocos iban a ser salvos y que algunos que iban a quedar vivos, Nabucodonosor se los iba a llevar. Le da una advertencia. ¿Cuál es el problema?
que cuando el profeta Jeremías va y le lleva el mensaje de parte de Dios, no le cree. ¿Qué le parece? Qué terrible, hermano, ¿verdad? Que a ti te está hablando varias veces Dios de diferentes maneras. Y usted, eso no es nada. No va a pasar, mentira. Y no le creyeron al profeta. Es más, se enojaron con él y lo metieron en un hoyo, en una cisterna. Gracias a Dios que solamente estaba llena de lodo y no murió. Pero que la intención de matarlo por llevar el mensaje y la advertencia de Dios para que se arrepintieran, hermano, y no le creyeron. Ni el rey hizo algo, ni los demás. Al final Dios usó a alguien por ahí, un etíope, para salvar a Jeremías y lo sacaron del pozo, etc. Sin embargo, la advertencia de que Nabucodonosor y su ejército iban a sitiar a Jerusalén, iban a saquear, iban a quemar, se tenía que dar. Porque dice el Señor, usando a Jeremías, profetas falsos que venían a darles un mensaje diferente, no de Dios a ustedes, le creyeron. Pero yo, que soy el profeta de Dios y que no puedo decir otra cosa más que la que Dios me ha dado y decírsela a ustedes, ustedes no creen y más bien se enojan conmigo e intentaron matarme. Pero esto fue lo que sucedió porque la palabra se tenía que cumplir. Y dice lo siguiente, leemos rápido. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, cumpliendo la palabra, rey de Babilonia, con todo su ejército. ¿Contra quién? Contra Jerusalén, y la sitiaron. Seguimos rápido. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon en la puerta de en medio. Nergal, Sarecer, Sangarnebo, Sarsequín, el Rabsaris, Nelgas, Sarecer, el Rabmau y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Araba. O sea, salió huyendo y de noche de lo que le habían advertido, porque él no se arrepintió. Pero el ejército de los caldeos, o sea, de los babilonios, los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y le tomaron y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Ahora, miren lo que pasó. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de ¿quién? Qué terrible, ¿verdad, hermano? Pastor y a mí, pues, no, yo no estoy diciendo que vamos a hacer esto a usted y a mí. No estoy hablando de eso. Estoy poniendo como un ejemplo de consecuencias que puedan venir cuando hay advertencia de parte de Dios, para que no sigamos en esa ruta. Estamos en los tiempos de gracia, ¿verdad que sí? Amén. Claro, y qué bueno que estamos en los tiempos de gracia, pero eso no significa que no puedan venir consecuencias si nos desviamos de los caminos del Señor. Sí, Señor. Las consecuencias van a venir y nadie las va a detener. ¿Cuáles? Yo no lo sé, eso depende de la vida de cada quien. Yo solamente le predico. Dice, pero aquí es algo terrible que me duele como ser humano, porque yo veo esto. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este en Ribla, haciendo así mismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Qué terrible, ¿verdad, hermano? Digamos, y sacó los ojos del rey y le aprisionó con grillos para llevarle ¿a dónde? A Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Y el resto del pueblo, los que había quedado, quiero que pongan atención a esto, los que había quedado de la ciudad y a los que habían adherido a él con todo el resto del pueblo que había quedado, dice, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada y les dio viñas y heredades. A eso los dejó ahí. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo, con respecto al profeta, que habían ya intentado matarle, su mismo pueblo: tómale y ten cuidado por él, no le hagas mal a alguno, sino que harás con él como él te dijera. Miren lo que es la gracia de Dios, cuando realmente somos instrumentos en las manos de él. Aunque vengan peligros, si estamos honrando y haciendo la voluntad de Dios, tu vida será preservada. Amén. Amén. Envió por tanto Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzazbán, el Rabsaris, Nerbal Saceret, un poco difícil los nombres estos, y el Rasmá y todos los príncipes del rey de Babilonia.
Enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel, porque estaba en la cárcel, ya lo habían sacado de otra, y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. Ahora, ahí vemos algo, que el profeta les había anunciado y les había dado la advertencia de lo que iba a pasar, y el mismo rey y los mismos que estaban como príncipes y autoridades no le creyeron al profeta, pero Nabucodonosor y su ejército, cumpliendo Dios su palabra y la advertencia, vino y cumplió lo que él dijo. Mira, hermano, llega el momento en que algunas veces nos pueden doler las cosas después que sucedan, sin darnos cuenta y no tener entendimiento que Dios nos había advertido desde mucho antes, pero no quisimos atender el llamado de Dios. No, el llamado de Jeremías no era llamado de Jeremías, él solamente era el instrumento en las manos de Dios como profeta. La voz y el mensaje que venía de advertencia para que no llegaran a las grandes consecuencias no era de Jeremías, no es del pastor, es de Dios, hermano. Amén. Amén. Y pasó. Qué terrible, hermano. El rey, sus hijos lo devoraron delante de él, le sacaron los ojos y se lo llevaron para Babilonia. Los pobres, los que estaban ahí, ahí quedaron. Y les dieron algunas viñas, y mataron, y saquearon, y hicieron. Y hay otra parte donde dice que todos los utensilios del templo, escúcheme, del templo, que era el templo donde se adoraba al Dios vivo y tenía la oportunidad, la nación de Israel, fueron saqueados. Y Nabucodonosor se llevó los utensilios y todo lo que usaban los sacerdotes, se lo llevó y los puso en el templo de su ídolo en Babilonia. Pero aquí quiero terminar con esto. Dígale a su hermano, hay que tener cuidado con las advertencias, porque Dios sigue hablando y tiene su palabra que nos advierte de lo que es agradable o no a Él. Eso depende de ti y de mí, no de Él. Él ya habló. Amén, amados. Amén. Termino con esto. La firmeza, que aquí es donde está el nombre del tema, la firmeza de un corazón que aprendió a vivir bajo principios. Y ahí, hermano, realmente hay bendición. Leemos rápido. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y lo sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de los eunucos, o sea, de los encargados de servidores del rey, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Escuchen, en lo anterior leímos algo, que los pobres, como dicen, los más pobres, los dejaron allá, les dieron viña y los dejaron. Pero, escuchen bien, la nobleza, la gente más calidad, los más jóvenes, los más robustos, los más inteligentes y que pertenecían a cierta realeza, los traían, los aprovechaban. Qué tremendo estar así en esa clase de exilio, ¿verdad? Un exilio a la fuerza. Porque hay mucha gente que se exilia porque está huyendo de su país muchas cosas y tiene razón. Pero aquí no. Aquí era un exilio para estar en esclavitud, que no es fácil. Sin embargo, notemos la gracia de Dios. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Tenían que aprender muchas cosas de la cultura de los babilonios. Y les señaló el rey la ración, o sea, lo que tenían que comer para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y que los criase 3 años, para que a fin de esos 3 años los presentara delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos, miren algo muy importante, el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso, y aquí está la clave de algo. Digan conmigo, hay que aprender a proponerse. Hay que aprender a proponerse. Hermano, una decisión mal hecha en la vida
donde tu propuesta y la decisión que tomas en tu corazón no está de acuerdo a lo de Dios, puede traernos graves consecuencias y puede aún apartar la gracia de Dios. Pero aquí hay algo muy importante que yo quiero dejarle, que es el nombre del tema. Y Daniel propuso, ¿a dónde? Digo conmigo, una actitud. Una actitud que nace de un corazón que tiene relación y conocimiento de Dios, que lo ama y que le sirve. Si no, no funciona. Él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, porque era diferente a lo que ellos, de acuerdo a la ley, habían aprendido para agradar, aún en la comida, porque la cultura israelita es así. Y en ese tiempo ellos tenían eso, conocían hasta lo que tenían que comer de acuerdo a la ley provista por Dios, como parte de su cultura. Aquí la comida era todo lo contrario, y era carne que quizás era dedicada primero a los dioses de ellos. Él sabía todas esas cosas. O sea, el aspecto de embriagarse para ellos no era así, era totalmente diferente, y estas cosas iban en contra de los principios de Daniel y de los demás muchachos. Pero el rey quería jóvenes con inteligencia, con sabiduría, muy parecidos, que estuvieran en su corte y fueran parte de él. Entonces propuso no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que había. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Qué tremendo, hermano. Sabe que usted y yo estamos viviendo en una etapa de tiempo donde quizás no estemos esclavizados como estuvieron en exilio, pero hay que cuidarse de tanta contaminación que hay en el mundo. Si usted ve televisión, si usted agarra un iPad, si usted va al cine, si usted va en la calle, donde quiera, usted tiene que cuidar su mente, usted tiene que cuidar su vista, usted tiene que cuidar sus pensamientos, usted tiene que preservar su corazón, usted tiene que cuidar de todo. Porque estamos en un tiempo de contaminación donde el mundo hace cosas terribles, donde fácilmente, si tu corazón no está preparado en los principios y en la palabra de Dios, nos pueden aflojar y entrar en infidelidad con Dios. Dios nos ha llamado para que tengamos una vida relacionada con Él, y de esa relación depende la santidad, pero de esa relación depende cuando llegue el momento de la prueba, aunque el mundo te asedie, aunque el malo te persiga, aunque venga la prueba, y aunque estamos rodeados por una generación maligna y perversa y corrupta, si nos mantenemos firmes y proponemos nuestro corazón no contaminarnos y serle fiel a Dios, Dios estará con nosotros siempre. Por eso Dios hizo lo siguiente. Cuando la actitud del corazón le dijo al hombre, ¿verdad? No quiero contaminarme, no vamos a decir contaminarme. Y ahí es donde entra un trato con la persona que se les puso a ellos para su cuidado durante los 3 años. Y luego llevarlo a presentarlos al rey. Y puso Dios a Daniel, ¿qué cosa? En gracia. Y diga conmigo, en buena voluntad, con el jefe de los eunucos. Mire, hermano, parece sencillo, ¿verdad? Déjeme decirle, usted y yo necesitamos aprender a ser sustentados en la gracia, en el favor y en la buena voluntad de Dios. Hoy más que nunca. Usted va a viajar, yo se lo digo, va a viajar, va a salir de su casa, cualquier cosa que sea, encomiende su causa y su vida al Señor. Y siempre pídale que su gracia lo sostenga. Amén. Y que su buena voluntad y favor esté con usted. Amén. Para que Dios le ponga la condición, le ponga la atmósfera, el clima, le ponga el lugar, le ponga las personas que realmente usted necesita. Amén. De acuerdo a lo que está decidiendo hacer. Amén. Amén. Esos son los tiempos que vivimos. Aquí no era fácil para estos jóvenes y para los que se llevaron, aparte de los que mataron. Pero hay algo muy importante que aprender. Tener un corazón firme, de plena convicción y fe, que te llegue a tener confianza en Dios,
vale la pena. Porque Dios honra ese corazón. Amén. Y aquí la actitud de estos hombres. Por eso Dios puso gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Seguimos hasta donde terminamos ahí, Pascualito. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo, o sea, me da miedo, porque el rey, ya le ha tenido advertencia, mi señor el rey, que señaló la porción de la comida de ustedes y la bebida, pues luego que él vea que los rostros estén más pálidos. Imagínense, y le está diciendo una cosa verdadera, que los demás muchachos que son semejantes a ustedes, dice, condenaréis para con el rey, ¿qué cosa? Mi cabeza. En otras palabras, si a los 3 años yo hago lo de ustedes y ustedes no se parecen con los demás, mi cabeza va a rodar. Pero hay algo muy importante. Aleluya. Vamos, Pascualito, el 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, a quien había puesto el jefe de los eunucos sobre ellos, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos des, ¿qué cosa? Frijoles, legumbres, a comer, ¿y qué cosa? Y agua. Nada de la comida de la mesa del rey, porque ellos habían propuesto no contaminarse. Y dice: compara luego nuestros rostros con los rostros de los demás muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y él después con tu siervo, según veas. Aleluya. Hasta ahí, ¿verdad? Yo quiero algo. Primero, si usted sigue leyendo esto, la palabra de Dios declara que el hombre que había sido puesto sobre ellos, como Dios había puesto gracia en Daniel y en los otros 3 jóvenes, accedió a darle la prueba. 10 días con legumbre. ¿Qué clase de legumbre? No lo sé. Y agua. Pero a los 10 días, él miró que la cosa estaba bien y le favoreció. O sea que sin darse cuenta el rey, estuvieron 3 años comiendo eso. Y cuando fueron presentados delante del rey, dice que fueron encontrados mejores, más bonitos, más parecidos, más inteligentes, más sabios, con más capacidad que los brujos y que los que tenían más sabios y entendidos en la corte. Ellos fueron encontrados mucho más, 10 veces más inteligentes que los demás. ¿Por qué? Porque cuidaron su corazón en una actitud de fidelidad y de lealtad, porque tenían convicción y se afirmaron para no fallarle a su Dios. Amén. Por eso cuando dice la palabra, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Qué es lo que está diciendo? Que este hombre está aventando un mensaje de convicción de que él conoce su Dios. Amén. Y que vale la pena serle fiel. Amén. ¿Qué te llevas hoy en tu corazón? Déjate recordar por el Espíritu de Dios y la palabra de Dios, y a través de estos ejemplos que nos dan gran lección, que Dios sí responde a un corazón que permanece firme, afianzado, caminando con Él. Que venga lo que venga, hay un clamor, hay una oración, y que va a haber un bien, un favor y una buena voluntad y una gracia que te va a cubrir en todo. Y vale la pena. Dios es fiel, Dios es bueno. Y déjenme decirle, vale la pena mantenerse firme con el Señor. Amén. Amén. No dejes que tu corazón se contamine por nada. Que aunque el mundo hoy en día nos asedie con muchas cosas que pueden contaminar nuestras vidas, yo te doy un consejo, mi amado hermano y hermana, hijos del Dios Altísimo. Yo les digo una cosa: no dejes que tu corazón sea engañado y se contamine y nos volvamos del Señor dándole la espalda. Porque podemos hacerlo de muchas formas, no necesariamente irnos para arrodillarnos y postrarnos ante un ídolo. No, muchas cosas pueden llegar a ser idolatría, y bajo la advertencia de Dios es mejor que clamemos a Dios, que Él va a responder. Amén. Póngase en pie.
Amén. Denle ese aplauso al Señor.